Esto sería lo último que vería en ese día antes de viajar a Veracruz, mis últimos momentos en la noche en la cual sabía que debía partir hacia el estado de Veracruz, en la cual disfruté esa última noche en Chetumal. Y bueno, así yo empezaría a hacer mi viaje con mis libros ya listo para viajar y leer un rato en lo que llegaba el autobús, siendo cerca de las 2 de la mañana, ya preparándome para que el autobús llegase, ya que este venía de la ciudad de Cancún y llegó a las 2:40 de la mañana, que fue el horario en el cual salimos de la ciudad de Chetumal. Pero como puedes darte cuenta, la noche aún seguía y era de madrugada, lo cual tendría que ser un viaje de noche hasta llegar al amanecer en Campeche. Pero bueno, después de unos minutos nos preparábamos para ya comenzar ese viaje de 12 horas hasta la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, donde sería mi primer escala. Y bueno, después de pasar un banco de neblinas, pero muy corta la distancia donde se veía, llegamos a la ciudad de Escárcega, luego de haber pasado toda esa selva de la península de Yucatán. Lamentablemente no he podido grabar aquí toda la neblina, ya que todo era oscuro y no se veía nada. Pero aquí mira cómo está el vidrio del autobús, todo empañado por el frío que hay dentro del autobús y el frío que había afuera, donde en ese día había estado todo el frente frío que estuvo como a 17 grados centígrados. Y entonces llegamos a un paradero donde siempre llegamos a comer las mejores tortas de Campeche, en Escárcega. Un hermoso atardecer con una torta y un café con este frío agradable, donde hace meses, en julio, como podrás recordar, pasamos por aquí. Y es muy famoso este lugar donde los autobuses pasan a comer sus tortas. Pasé 2 veces, cuando iba a México y cuando regresaba de Mina a Chetumal. Y bueno, no fue la excepción de esos recuerdos que te dejo en estas imágenes. Pero bueno, teníamos que continuar ya el 27 de diciembre, el mismo día que ya te había dicho que había salido de la ciudad de Chetumal para llegar a Coatzacoalcos y luego transbordar a la ciudad de Minatitlán. Eran las 6:27 de la mañana, pero ahora tenía que adaptarme al horario de Campeche, 1 hora menos de Quintana Roo. Después de casi 1 hora, partimos de Escárcega ya con el sol en su salida, con su amanecer, y eran cerca de las 6:30 en Escárcega, tiempo de México. Pero para mi reloj mental eran las 7:30 de la mañana. Sería un parecido a un jet lag en el que tenía que estar adaptándome al horario. No solamente al horario de hora, sino también en el horario de que mientras uno viaje más hacia el este o hacia el oeste, el amanecer o el atardecer varía la hora. Pero bueno, continuamos pasando ya por las últimas partes de la selva de la península.
porque ya estábamos saliendo de la península de Yucatán para entrar en un brazo que nos conectaría al Istmo de Tehuantepec, donde pasaríamos una carretera en la cual sería entre neblina y amanecer, entre campos de agricultura y ganadería. Observa bien este paisaje. Mientras pasábamos entre más poblados que nos conectarían hasta la ciudad de Villahermosa, ya que en esta carretera, al llegar a Escárcega, nos conectamos a una carretera que venía del norte, que venía de Champotón y se dirigía más hacia el norte, que te llevaba hacia lo que es la ciudad de Campeche, la famosa ciudad amurallada por los piratas, y más para el norte, la ciudad de Mérida. Pero nosotros nos dirigíamos hacia el este, pero en este caso tendríamos que ir hacia el sur, rumbo al estado de Chiapas. Pero mira estas imágenes de este poblado, en el cual nos hace una desviación hacia el sur, para dirigirnos hacia los ríos que verás a continuación. Después de dormirme un rato, desperté, luego de haber dormido tan solo 3 horas, después de que yo me había cansado de no dormir, porque no había dormido antes de abordar el autobús. Por lo cual, al despertar antes de llegar a Escárcega, empecé a grabar de nuevo, pero después de Escárcega me dormí un rato, pues conocí el camino, pero mi reloj mental sabía que tenía que estar despierto, y solamente me quedé despierto para esperar esta maravilla, el primer río que veíamos en el camino, la frontera natural entre la península de Yucatán y lo que es la costa, los ríos, cosa que también en Chetumal puede verse con el río Hondo, que delimita entre Belice y México, frontera natural entre la península de Yucatán. Ahora la zona cambiaría, los poblados serían de ganadería y agricultura más grandes. Pasaríamos entre Campeche para salir a Tabasco, el estado de Tabasco, y después Campeche se despediría para entrar ahora en otra frontera sur, Chiapas. Pero bueno, mira este poblado, en el cual dejo aquí. Otro río importante que pasábamos, otra vista increíble. Todos estos ríos conectan hasta la laguna de Términos. La laguna que da origen en medio a una isla donde se encuentra la ciudad del Carmen. Y poco a poco nos encontrábamos a una vegetación diferente, donde el mono aullador se encontraba cuidado en algunos poblados, mientras nos preparamos para el río Usumacinta, mismo río que vas a ver a continuación. Y este río es importante, ya que este río conecta desde la frontera con Tabasco y la frontera entre México y Guatemala, más al sur. Un río muy grande e importante, un río que ha sido, como ves aquí, muy importante entre todo su historia, entre todo su cultura.
Eso que ves ahí es la carreterita pequeña que era la antigua carretera que comunicaba, pero que fue ampliada en el año 2014, por esos años fue ampliado. Y bueno, y así nos íbamos adentrando hacia el sur de México. Al fondo podría ver los primeros cerros que no se podían apreciar en la península de Yucatán, tan altos como los de Chiapas. Desde allá venían los ríos, cascadas, más vegetación, más altitud, más frío. Mientras nos adentrábamos a una carretera que te lleva a otros poblados de Chiapas, más al sur. También a la frontera con Guatemala. Creo que esas carreteras te llevarían hasta la zona del Petén. Pero bueno, pronto nos adentraríamos a la primera parada de aduanas que te supervisan, que checan si eres mexicano, si eres turista o si eres inmigrante. Y aquí era la primera parada donde tendría que cuidar con mi credencial de lector. Pero bueno, continuamos el camino luego de un rato para avanzar más hacia otros poblados, ya en una zona donde el tránsito a esta hora era un poco más alto. Poblados importantes que daban origen al tránsito entre estas zonas. Pasábamos entre Chiapas y Tabasco. Además, estamos en la parte sur de Tabasco, en la parte más sur donde el pantano y todos los ríos que llegaban a pasar. No afectaba tanto la actividad humana que existía en estas zonas. Pasábamos entre ríos que darían origen a una cantidad de agua que daría supervivencia a las personas, tanto en la mayoría como en el poco a poco nos íbamos adentrando hacia lo que es Villahermosa. Y el camino se ampliaba cada vez más, porque ahora nos dirigíamos ya cerca de Villahermosa. Y así pasaríamos entre el río Mascuspana, en la cual nos daría un camino amplio de 4 carriles, 2 de cada lado, en el cual nos comunicaría hasta Villahermosa, donde el tránsito aquí sería más alto que en la carretera que ya íbamos durante un viaje de 40 minutos a Villahermosa. Bien, ahora si ves hasta allá al fondo puedes ver una fumarela que da vida a lo que es la misma actividad que existe en esta zona de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Y así pasábamos el puente que conectaba a este municipio, que era Mascupana. Mascupana, que es una localidad perteneciente al estado de Tabasco, en el cual aquí la actividad en esta zona varía entre Petróleos Mexicanos, la agricultura y la ganadería. Y así íbamos adentrándonos a Villahermosa luego de una hora de viaje, o 40 minutos, pasando el Libramiento Norte. Pero como este autobús tenía que hacer escala en Villahermosa, pasaríamos a este lugar en su terminal. Mayormente cuando viajo, aquí parábamos una hora, pero como este viaje venía de Cancún e iba directo hasta Coatzacoalcos, pues sabía que aquí tal vez no íbamos a hacer esa escala, porque mayormente cuando hacemos escala de una hora en Villahermosa es cuando el mismo autobús va hasta México o va a alguna parte diferente, como Puebla o Veracruz.
Y así cruzábamos el puente Grijalba I, puente que pasaba sobre el río Grijalba, a un río que se le daba a un explorador español que había aventurado sobre estas tierras. Pero bueno, el río Grijalba nos pasaba de visita en este increíble puente, un río que durante las inundaciones suele inundarse, pero es un río que conecta con el centro. Aquí estábamos viendo el río en el lado norte, pero hacia el lado sur se encuentra el centro de esta ciudad de Villahermosa. Pero bueno, nosotros nos concretábamos en esta calle, carretera, para llegar a la DO y hacer nuestra primera escala, siendo cerca de las 9 de la mañana. Y aquí tendríamos que parar solamente 20 minutos y continuar nuestro viaje hacia la ciudad de Cárdenas para hacer otra escala. Pero bueno, ahora nos despediremos, porque para el siguiente capítulo te narraré las últimas horas de este viaje hacia la ciudad de Coatzacoalcos y para llegar a mi ciudad en Minatitlán, Veracruz.